Los temas pedagógicos, los más y los menos, divisiones y siempre multiplicadores, áreas, currículas, modelo de país, inversión y paritarias, para que aprendamos, entendamos mejor y sepamos más en Atardeceres 2019. Educación, con Constanza Hey. Connie, bueno, vamos a meternos en Chubut. Chubut, este miércoles hubo un paro nacional con un acatamiento muy grande debido a un accidente que sufrieron dos compañeras volviendo de una movilización. Ajá. Ahora, Eran de docentes de la misma provincia, ¿no? Docentes de la provincia de Chubut que volvían de Rawson por la ruta número 3, tuvieron un accidente y bueno, fallecieron dos compañeras. Perdón, si yo te digo, lo han dicho, ¿por qué paran? Por algo que pasa en Chubut. ¿Qué respuesta le puedes dar? O sea, a ver, la realidad es, primero que somos todos compañeros y la situación que se vive en Chubut se vive acá. Bien. Independientemente de los meses de atrasos en que puedan diferir o no puedan diferir, es la misma lucha, porque el reclamo solamente no era salarial. Y ahí te vuelvo siempre a lo mismo. Se resalta que hace 90 días que estaban en Chubut sin clases, hace 120 días que los compañeros de Chubut no cobran, el último nosotros arreglamos por trimestre, el aumento de la inflación, eso no se pagó, en el último tiempo ya no se pagó ni siquiera el salario que estaba convenido y la lucha desde lo que era pedagógico seguía planteándose. Bien. Por eso acompañamos esta lucha y también la acompañamos porque hay dos víctimas que si bien uno no echa culpas ni considera que el Estado es culpable, es responsable. Digo. Ahí va, porque si no estuviera el conflicto, estas docentes, estas maestras, no hubieran viajado a apoyar esa lucha. ¿Se entiende? Sí, o sea, y pasa todo también por el contexto, por como una tomada de pelo que uno siente permanentemente. 120 días de conflicto salarial, 120 días de reclamos desde lo curricular y pedagógico, y de un día para el otro el intendente del lugar decide aumentarse a él y a todo el campo político en un 100% sus sueldos, cuando dice que no hay dinero para solventar Entonces, es una tomada de pelo. Enoja, genera ira, porque en el medio, estas dos compañeras de Chubut, de un lugar apartado de Chubut, viajaron a Rawson en su auto particular, bancándose, acompañando a esta lucha que la única manera es estando en la calle. Exacto. Porque no vas a ver un medio que haya hablado de lo que pasó con el conflicto docente hasta el momento. Claro. Tuvieron que morir 2 personas para que nos enteráramos que había un conflicto docente. Exacto. Entonces es una tomada de pelo todo el tiempo que ya provoca ira, desidia. No son culpables, pero sí son responsables, porque el gobierno nacional no está girando el dinero que corresponde para el pago de los salarios. Para solucionar el conflicto. Entonces genera bronca, impotencia, mucho dolor, no fue un paro, fue un día de duelo. Las banderas en las escuelas están a medias astas, hay toda una connotación atrás que no es en que el pibe no tiene clases un día, que eso sí es noticia, Claro. Que hay un paro docente y que las aulas están vacías, sí es noticia. Sí. Que las aulas están vacías porque no se llega el dinero que tiene que llegar, porque no llegan los recursos que tiene que llegar, eso no es noticia para nadie. ¿Sabes que hace 3-4 semanas, hablando de la responsabilidad del gobierno nacional y provincial seguramente también, obviamente, que hace 4 semanas, más o menos, Rosendo Fraga, un analista político, en la mesa de Fantino, le dijo a Frigerio, al ministro del Interior, que para el que no sabe es el que tiene el vínculo entre el gobierno nacional y las provincias, ese es el rol del ministro del Interior, le dijo en la mesa, si lo buscan lo van a encontrar, le dijo, ustedes deberían estar preocupados, le dijo a Frigerio, por el conflicto que hay en Chubut, entre los docentes, por la situación en la que están, más el conflicto se está dando con los trabajadores petroleros, porque el corte de ruta afectaba a ese sector, y se está empezando a poner pesada la cosa, etcétera, etcétera. Bueno, lo dijeron en un programa de televisión. Sí. No hacía falta más nada, es en la cara, y no les importa, ¿me entendés? Porque te lo dice un analista político en un programa de televisión, y no se hacen cargo. Pero ¿cómo que no se hacen cargo, Xavi? Y si no, estaría diciendo lo que dice Connie. Si no, estaría pasando lo que está pasando. Este gobierno
es un gobierno, no sé cómo calificarlo, porque no me sale, Genera pero muerte. Ahí es está. un gobierno genocida. Sí, Mata genera muerte. a su pueblo. Genera muerte. Sí, y la violencia que sufren los docentes lo sufren todos los trabajadores de Chubut, porque no lo podemos reducir solamente a nuestro ámbito. Todos los trabajadores de Chubut sufren esta desidia desde el gobierno nacional, que por una cuestión de enemistad política no envía los fondos que tiene que enviar. Ahoga a la provincia. Exacto. Exacto. ¿Qué termina pasando? Termina pasando lo que en Melón Escara pasa en provincia con los municipios, que los municipios que no Claro. son amigos del Ujú. gobierno actual son vapuleados, no reciben No y reciben tienen que obra. autogestionarse. Esto ya lo hicieron con Santa Cruz, ¿recuerdan? Exacto. Sí, hace 2 Apenas, años. más, apenas 2016. empezó, sí. Ahogaron a la provincia. Bueno, ¿se Bueno. acuerdan que la estaba Alicia y creo que estaba Cristina cuando le atacaron, no estoy seguro, pero Alicia Sí, seguro, Sí, sí, la casa de en la gobernación, la gobernación. a piedrazos, Sí, sí, Bueno, querían pero meter. digo, es desesperación de la gente. que estaban adentro ellos, Claro, estaban claro. adentro. Sí, estaban con el nieto. Sí, sí. Eso fue en el 2016, Sí, por principio del 17, nada, es eso. Nada, ahí los gobiernos provinciales quedan supreditados al estar en el medio entre el pueblo, que está siendo hambriado, pero por un gobierno nacional, que usa los capitales como nada, como si fuéramos rehenes de estos aportes, cuando es su obligación en realidad. Sin duda, clarísimo, Connie. No, y triste, Triste, sí, triste muy porque triste. lo último, porque loco, la verdad, tener que hablar de esto, de la educación y tener que hablar de esto, cuando podríamos hablar de un montón de cosas re interesantes que hacen a la cuestión de educación, y mirá de lo que tenemos que hablar, ¿no? Sí, sí, pero- ¿Me hace Mira, me acordar? acuerdo Dale. cuando me charlo con Víctor para venir a este espacio y uno soñaba con poder hablar de diseños, de Sí, proyectos sí, sí. y qué sé yo. Y Mirá. la realidad te lleva a Mirá. hablar de muerte, de huelga, de salarios mal pagos, digo, Del gas que nos falta en las de, escuelas. claro, de los Del que frío de los los pibes tienen pibes, frío, del hambre. de las decisiones de inspección regional, que si tiene frío que vaya 2 horas más tarde. De la y cuestión sale- de la cuestión edilicia, de la cual Entonces, vamos a poder charlar y tranquilamente eso con se Gaby. refleja en la realidad en las escuelas. Claro. Te come, De educación nada. claro. Ah, claro. claro. Te come La el día a día, la emergencia, emergencia, sí, sí, sí. el subsanar, el ayudar a la comunidad y no te puedes ocupar de Cuando todo. asumió Néstor Kirchner, la primera acción de gobierno, el otro día que asumió, ¿se acuerdan cuál fue, no? Entre Ríos. El- Entre Ríos. Su primer Sí. El resolución corte. fue. Sí, Un problema que venía acarreándose hace, claro. es lo mismo. Sí, sí, sí. Unos 45 Bueno, pero es días decisión sin política. clase. Ahí Entonces, queda claro que es decisión es política. decisión política. Y la decisión política que tiene la gente, y es algo que yo personalmente me voy a dedicar a laburar mucho después de la elección, antes, pero sobre todo después, es basta de gobiernos neoliberales. Lo que tenemos que elegir es el rumbo en esta elección. Y hay que laburarlo fuerte. Porque por no elegir el rumbo bien y volver para atrás, de vuelta empezamos en el punto de inflexión aquel, y de vuelta a los docentes en la calle, y de vuelta a los muertos, y de vuelta a los cortes, que es donde empezó Néstor. Claro, claro. Volvemos a Sí, lo sí. mismo. Sí, Como sí. símbolo lo digo, ¿no? Y Sí, más en, sí, sí. en este Sí, sí, segmento es de cíclico, docente. es cíclico. Bueno, hay que dejarlo. Sí, sí. Este es el laburo que hay que hacer desde lo comunicacional, los que militan, los que trabajan en el Estado, decir, vamos para un solo lado. Y corrijamos el rumbo, pero para el mismo lado. Claro, claro. Si no, sí. Sí, es que mirando para ese lado podemos cometer errores. Pero Claro que digo, sí. no volver siempre al pasado y a los errores que ya hemos visto que pasaron. eso es lo que tenemos que trabajar hacia el futuro, ¿no? Tengámoslo claro. ¿no? Gracias, Connie. De nada, Volvemos señor. a charlar. Prepare lo que quiera, algo más grato.